Después te sigo contando. Sí, porque estamos en contacto con el legislador Alfonso Prat Gay, en línea, economista de la Coalición Cívica. Buenas tardes. Estamos con Adrián Ventura, Edgardo Alfaro y Lorena Maciel. Lo saludan. Buenas tardes, Lorena, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo ha tomado usted estos anuncios? Bueno, mire, dos reflexiones dentro de muchas, pero las primeras que vienen a la cabeza. La primera reflexión es que creo que es la primera vez que la Presidente, por cadena nacional, reconoce el fracaso de una de sus políticas, ¿no? Cuando mostró esos gráficos con la caída del petróleo y con el aumento de las importaciones y con el giro de utilidades del vaciamiento de Repsol YPF, básicamente todo eso sucedió casi exclusivamente durante los 8 años de gestión, ¿no? Así que para mí esto es una novedad, que la Presidente reconozca en cadena nacional el fracaso de una de sus políticas, es una novedad muy importante. La segunda es que a quién van a nombrar para resolver este problema que recién ahora ellos ven como interventor de YPF, al ministro de Planeamiento que estuvo durante estos 8 años velando para que estas cosas no sucedieran, ¿no? Así que me parece que no tiene ni pies ni cabezas lo que están haciendo, y realmente es ridículo pensar que quienes hicieron colapsar la empresa en tan solo 8 años y dilapidaron las reservas y se llevaron las ganancias vayan a ser ahora quienes van a recuperar la producción de la empresa y la producción nacional. ¿Y cómo va a impactar esto a nivel internacional con las denuncias, ¿no? Recién estaba haciendo cálculos Marcelo Bonelli respecto a las acciones de la empresa, cuál sería el costo, cuánto podría pagar el Estado y las demandas ante el CIADI. Bueno, ahí lo que pasa, Lorena, es que nos faltan detalles. Ustedes habrán escuchado, como escuché yo, que el vehículo a través del cual se va a expropiar a los accionistas de YPF, a Repsol en concreto, los españoles, es una ley de la dictadura. Esto omitió decirlo la Presidenta, pero es una ley de la dictadura, la ley que le permitió en su momento a Cacciatore expropiar los domicilios para poder construir la autopista. Sí. Y en ese marco lo que no sabemos es cuál va a ser el precio. No sabemos tampoco si va a haber o si ya hay una negociación con los accionistas españoles, y por lo tanto el desenlace final en términos de repercusión internacional va a depender mucho de si el Estado Nacional termina pagando un precio cercano al precio de mercado o no. Esto me lleva a otra discusión, que es cuanto más justo quiera hacer el Gobierno Nacional en pagar ese precio, mayores recursos va a tener que utilizar, y ahí la pregunta es de dónde van a salir esos recursos. Yo recién lo escuchaba a Bonelli, es posible que haya fondos del ANSES o del Banco Central, pero entonces sí, la pregunta que vamos a tener que hacer es ¿por qué destinar esos fondos a recuperar una empresa que no está funcionando bien si hay tantas otras necesidades que tienen hoy los argentinos que no están siendo atendidas, ¿no? Estamos con Adrián Ventura también, sí, Adrián. Hay una observación que tiene que ver con el precio. Normalmente cuando se expropia un bien, el precio lo fija el Tribunal de Tasaciones, pero hasta ese momento no se toma el bien. Acá el gobierno hace algo, pero a la inversa. Primero toma el bien con un decreto, toma esta empresa con un decreto de necesidad de urgencia. Es decir, a partir de mañana la empresa ya está intervenida. Después se sanciona la ley de expropiación y allá lejos en el tiempo el Tribunal de Tasaciones fijará el valor. Da la impresión, no sé si lo comparte, da la impresión que el Gobierno Nacional está decidiendo expropiar la empresa sin disponer de dinero ahora y sin ahora preocuparse por ese tema, postergándolo en el tiempo. Sí, la novedad es la intervención, Adrián, la novedad es la intervención, porque la expropiación está anunciada y funcionará dentro de los tiempos establecidos. Como yo decía antes, una cosa es ponerle el valor a una casa, otra cosa es ponerle el valor a una empresa que cotiza en el mercado, ¿no? Y acá, por más que el mecanismo siempre ha sido a través del tribunal, es un mecanismo que, insisto, está establecido en una ley de la dictadura. La novedad, como bien plantea usted, es que la expropiación toma efecto de manera inmediata a través de un decreto de necesidad de urgencia, a través de una intervención. Y esto genera, además de estos problemas, muchos otros problemas más, Adrián, porque imagínese usted que es el ministro del área quien está a cargo de YPF ahora, además es el regulador de todas las empresas del mercado que compiten contra YPF, porque si yo entendí bien, la Presidenta dijo que YPF va a seguir siendo una
sociedad anónima y una empresa privada. Entonces, esto también plantea una cantidad de interrogantes legales y jurídicos que solamente vamos a poder ir resolviendo cuando tengamos ahora sí el proyecto definitivo. Esto a la oposición no lo sorprende porque ustedes estaban esperando ya la semana pasada que el borrador de este proyecto sea enviado al Congreso. ¿Cuál va a ser la estrategia, por lo menos en esta primera etapa de la oposición en diputados? Porque esto, recordemos, entra por el Senado. Esto entra por el Senado, como bien dice usted, Edgardo. A ver, la sorpresa de hoy, en todo caso, es que no le recompran o no le expropian las acciones a Eskenazi, ¿no? Como bien ustedes marcaron hace un ratito. La novedad es que el gobierno decidió quedarse con 51 del 57% que tiene Repsol en YPF y después repartir eso casi en mitades entre el gobierno nacional y las provincias, ¿no? En ese marco lo que tenemos que ver es cómo se instrumenta esa situación y, como decía hace un rato, de dónde vienen los fondos, ¿no? Pero básicamente lo que hay que preguntarse es por qué no Eskenazi, por qué solamente los españoles, y quién sabe, quizás ya hay una negociación en curso en estos días con los españoles y quizás dentro de un tiempo nos damos cuenta que finalmente esto también fue una salida muy elegante para los españoles. Esto no lo podemos saber ahora, Edgardo, estas son cosas que iremos viendo a medida que conozcamos mejor el proyecto y tengamos más información. Bueno, porque con lo que usted dice queda abierto el interrogante sobre lo que había señalado, creo que era el ministro de Industria español, en el sentido de que se iban acercando posiciones, ¿no? Sí, y en eso tenemos que estar muy atentos, porque no nos olvidemos que Repsol compró en su momento a un precio muy favorable, porque entonces el precio del barril de petróleo valía solamente $12, y ahora el gobierno argentino le estaría dando una salida en un momento muy favorable de precios internacionales y habiendo, como bien se ha dicho ya más de una vez, tenido utilidades enormes durante todo este tiempo. Entonces, eso también hay que verlo. Nosotros lo que vamos a sostener, como mínimo, en cualquier discusión parlamentaria, es que antes de hacer una movida de este tipo, van a hacer falta dos condiciones básicas. Primero, un plan nacional de hidrocarburos, que evidentemente no lo tiene este gobierno, porque este es el mismo gobierno que celebró la privatización en los 90, que celebró la argentinización 3 años atrás y que ahora propone exactamente lo opuesto como solución. Y la otra cosa, Edgardo, es que antes de hacer una enajenación de las acciones, haría falta una auditoría, no solamente de la empresa, sino también de todo el sector, ¿no? Para que esta sea la discusión que haya en el Congreso Nacional y para que por una vez en el Congreso Nacional estemos hablando de políticas de Estado y no la conveniencia de un partido que en un gobierno decide una cosa y que 10 años después decide exactamente lo contrario en una actividad que tiene el horizonte de tiempo es tan importante como la extracción petrolera y de hidrocarburos. Para acá, la presidenta, entre otras cosas, dijo de proseguir esta política de vaciamiento de la empresa, de no producción, de no exploración, incluso dando cifras diciendo la necesidad de la Argentina de importar gas, importadores netos de gas y petróleo. Dijo, nos transformaríamos en un país inviable por políticas empresariales y no por falta de recursos. ¿Usted no coincide con esto? No, a ver, nosotros lo que veníamos planteando hace muchísimo tiempo, Lorena, es que esto iba a suceder. Cada vez que nosotros hablábamos de la inconsistencia de la política energética, bueno, la respuesta del gobierno era, ustedes dicen que esto va a colapsar y nunca colapsa. Bueno, el año pasado tuvimos, como bien lo mostró en ese gráfico autoincriminatorio la Presidente, tuvimos el primer déficit comercial en energía desde el año 1987. Ahora, esto no es producto solamente de una de las empresas del sector YPF, que representa solamente el 30% del sector. Esto no hubiera podido suceder sin un marco de políticas que desde el gobierno fomentó la desinversión. Recordemos, Lorena, en qué consistió la llamada argentinización de YPF. Que entre un amigo del gobierno a formar parte del directorio de YPF y que compre esas acciones con los dividendos que va a generar la compañía en el futuro. Fue el gobierno nacional el que obligó a YPF a girar como mínimo el 90% de las utilidades por año para que Eskenazi pudiera pagar sus acciones, ¿no? Entonces, realmente es sorprendente que la Presidenta hable desde ese lugar, pareciera ser que asumió ayer, ¿no? Y lleva más de 8 años gestionando y provocando los problemas que ellos dicen ahora reconocer y que quieren resolver.
Quería volver a algo que usted mencionó antes, y que es que esta empresa nueva que ahora aparece, YPF casi semiestatal, dado que va a tener a Debido como interventor, que va a tener a las provincias sentadas en el directorio y también como accionistas, va a ser prácticamente un superorganismo regulador de los precios en el mercado. Es decir, todas las demás compañías van a quedar atadas un poco a lo que disponga esta nueva YPF. Eso no es así necesariamente, Adrián, porque, tanto en gas, sobre todo en gas, pero también en petróleo, hoy YPF representa solamente la cuarta parte del mercado. Y lo que faltó en el discurso presidencial es explicar de dónde van a surgir los recursos que necesita YPF para invertir de modo tal de poder aumentar la producción y eventualmente, como usted plantea, sí, tener una representación de mercado que lo lleve a fijar precios y demás. Hoy, aparte del diagnóstico es este, YPF ya no es lo que era, ni siquiera 10 años atrás. YPF ha ido perdiendo participación de mercado y no nos olvidemos que había un ente que podía hacerse cargo un poco de esto que está diciendo usted, que es ENARSA, y ya sabemos que ENARSA no sirvió para nada, como tampoco sirvió para nada quedarse con aerolíneas, ¿no? Entonces, una cosa es lo que viene en lo discursivo, otra cosa es resolver el problema de fondo. Acá lo que ha faltado en los últimos, yo diría, más de 10 años en Argentina es una inversión y un marco de políticas de Estado que permita la inversión en hidrocarburos. No es tan fácil como decir, ahora el Estado Nacional tiene el 50%, 51% de YPF va a duplicar su producción. Para eso va a hacer falta inversión. Y esa inversión tenemos que explicar de dónde va a venir, porque la Presidenta nos dio a entender que YPF se va a endeudar. Pero ¿cómo es? ¿No nos vienen diciendo hasta ahora que es una maravilla desendeudarse? Bueno, esto va a empezar a desnudar una cantidad de contradicciones del discurso kirchnerista que, como ustedes saben, poco tiene que ver el relato con la realidad, ¿no? Alfonso Prat-Gay, seguramente vamos a seguir con este tema. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes por este tiempo. Hasta luego. Diputado de la Nación, bueno, recordemos que primero este proyecto de ley